decir, separaciones de familia, presos políticos, hambre, un país sin luz, sin agua en casos. Entonces, tener esa oportunidad de poder reconstruir un país y llegar a un proceso donde podemos ver la libertad es algo maravilloso. Concejal, hoy lo que hemos escuchado recurrentemente de los venezolanos que han venido hasta acá, hasta el Arepaso, es que esto es justicia, que esta es la posibilidad de reencontrarse con familiares, esas familias que han estado separadas. ¿Qué decirle a esos venezolanos que residen en la ciudad de Doral en su mayoría y que hoy están en celebración y con estos sentimientos? Bueno, que siguen celebrando. Nosotros aquí en la ciudad de Doral los hemos preparado para un día como hoy. Entonces, que vengan al Arepaso, que vengan los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, los que quieren celebrar este logro al país de Venezuela. Hoy hemos esperado y tenemos la esperanza que íbamos a llegar a este día, entonces que disfruten este día, que no piensen en más nada, que hoy empezó el proceso de la libertad del país de Venezuela. Muchísimas gracias a la concejal Nicole Reynoso por este apoyo que le está brindando hoy a los venezolanos que han llegado hasta acá, hasta la ciudad de Doral, hasta el Arepaso, específicamente a celebrar justamente lo que ha pasado en Venezuela. Por supuesto vamos a estar pendientes. Vuelvo con ustedes, Mario, Mafe. Gracias, Belisario. Sé que tenemos un analista político internacional a la espera, pero antes quiero comunicarles que ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela, citando la Carta de las Naciones Unidas para condenar la intervención estadounidense. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán, y ella está citando la carta, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de los países. De igual manera, el presidente Gustavo Petro dijo que en su gobierno colombiano condenó los ataques, calificándolos de agresión y pidiendo que la desescalada y respeto al derecho internacional. Sabemos también que de parte de Cuba, el dirigente Miguel Díaz-Canel llamó al operativo como un ataque criminal y exigió una respuesta urgente de la comunidad internacional. Y además le ha puesto el apellido de terrorista, o sea, terrorismo de Estado, lo que ha pasado en Venezuela. Vamos a establecer comunicación con Robert Valencia, analista político internacional, quien muy amablemente nos acompaña en vivo para poner en contexto lo que significa la llegada de la derecha a varios países de América Latina, pero además el arresto hoy de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y qué puede pasar en los próximos días en Venezuela. Gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, primero que todo, buenos días a ustedes, a toda la audiencia en Miami, que evidentemente, como lo que... Pues yo creo que a partir de ese momento se cierne una gran incertidumbre, porque ni siquiera sabemos los pormenores de cómo se llevó a cabo esta operación, si hubo algún tipo de negociación dentro de las huestes militares, porque lo hicieron ver muy fácil realmente, aunque muchos decían que Nicolás Maduro vivía en el búnker de Fuerte Tiuna, que fue uno de los centros atacados esta madrugada. Pues no se sabe el paradero de Nicolás Maduro, todavía no se saben cuáles fueron los detalles para los cuales llevaron a la captura de Nicolás Maduro, al grado que la vicepresidenta está pidiendo señales de vida del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a suceder no solamente en el aspecto internacional, sino en el aspecto nacional? Porque yo creo que en medio de la celebración también hay que tener un poco de sobriedad en la manera en la que se ha llevado a cabo esta operación, porque en Estados Unidos quien tiene la potestad para llevar a cabo una operación de semejante magnitud es el Congreso, y ya hay voces dentro del Congreso, particularmente las voces demócratas, que desean saber cuál fue el motivo que llevó a Estados Unidos a esta agresión, sin contar con un apoyo congresional, como se ha venido realizando durante épocas anteriores. Un caso más reciente, pues, la invasión de Irak en el 2003, que con una aprobación del Congreso, pues se llevó a cabo esa invasión. Entonces, creo que a partir de ese momento son más las incógnitas que la certeza, y estaremos a la espera de lo que va a decir el presidente Donald Trump en su alocución alrededor de las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago. Hay algunos senadores que se han referido a esto esta mañana, antes de que prácticamente se conociera toda la historia. Y cuando leíamos
mensaje en X publicado por el secretario de Estado, nos dábamos cuenta que era más que un mensaje de X para informar, era la justificación legal de cómo habían hecho el operativo. Decía que no se había hecho un operativo contra un gobierno legítimo, sino contra un cartel de narcotraficantes. Y creo que esto marca la diferencia a la hora de presentárselo o no al Congreso. O de todas formas están obligados a presentárselo al Congreso, aunque sea para arrestar al jefe de un cartel de narcotráfico si está dentro de un territorio soberano. Porque no se habla de invasión. Claro, no se está hablando de una invasión, pero sí se está hablando de que es una operación militar y que no solamente se ha venido realizando sobre el territorio venezolano, sino que ya se venía preparando desde hace meses con los ataques a botes en las costas del Caribe, donde supuestamente, aunque todavía no se ha revelado o se ha confirmado plenamente que llevaban algún tipo de cargamento de narcóticos ilícitos hacia los Estados Unidos, pero ya esto se venía, como se diría coloquialmente, cocinando. Pero sí, yo creo que cualquier acción, por lo menos dentro de los Estados Unidos, los estamentos constitucionales lo obligan de que el Ejecutivo debe consultar al Congreso, pero esto ya está, en el caso de Donald Trump, pues ya lo venía realizando en otras ocasiones. Recientemente el bombardeo que realizó supuestamente sobre bases de ISIS en Nigeria. Es decir, este tipo de acciones que yo creo que va a levantar de alguna manera la crítica dentro del país. Pero aquí hay dos situaciones que hay que analizar. Indudablemente el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen que ha oprimido a la oposición venezolana, que ha causado una crisis humanitaria dentro de Venezuela. Es un gobierno que no respetó las elecciones del 2024, la voluntad del pueblo, que yo creo que eso es importante también mencionarlo, que el pueblo en Venezuela desaprueba el régimen de Maduro, pero también está el derecho a la legítima defensa, que ahora volvemos a este punto, y no lo digo nada más desde mi punto de vista, sino que también a nivel general, pues esto es lo que también va a levantar la controversia. Si para que haya un ataque de esta naturaleza, pues el gobierno tiene que declarar que hubo un ataque de legítima defensa de Venezuela hacia Estados Unidos. Hay pocas pruebas de que Venezuela es el punto de ruta para el fentanilo, que fue también otra de las propuestas y de las estrategias del presidente Donald Trump al justificar este ataque, tratando el fentanilo como arma de destrucción masiva, que también esto pues tiene algunos tipos de entresijos legales bastante complicados. Y yo creo que a partir de ese momento va a comenzar una lucha, por lo menos a nivel nacional, el de darle la potestad a un presidente de forma unánime para llevar este tipo de actos. Pero en el lado de Venezuela, yo creo que también la incertidumbre se cierne es si va a haber una transición de este régimen a un gobierno opositor elegido democráticamente. Y ahí está la diferencia. Vamos a hacer una pausa allí, porque con lo que usted me está diciendo, yo llevo durante toda la transmisión tratando de alertar a la gente que está con el júbilo en la calle a que Estados Unidos pudo sacar a Nicolás Maduro esposado junto a su esposa a partir de que lo ha catalogado como el jefe del cartel de los soles. Estados Unidos no puede decidir cuál es el próximo gobierno que va a estar en Venezuela. Si la cúpula gobernante que estaba al lado de Maduro, a la cual él le dejó y lo preparó muy bien para que esto ocurriera, dejó como un puesto de mando por si él no estaba presente, que asumieran la dirección del país. Si esto ocurre, ¿cómo es que la oposición va a tomar cargo de quienes fueron elegidos como presidente y vicepresidente? Porque es decir, legalmente o oficialmente no se ha dicho que se acabó con el régimen. No, es que o sea, exactamente. No puede hacerlo. Exacto, no hemos visto que el régimen acabó. Exactamente. Y aquí es donde se cierne la incertidumbre, y retomando experiencias pasadas en donde hubo un involucramiento de alguna manera de Estados Unidos. Estamos hablando en el caso de Irak, estamos hablando incluso en el caso de Siria, en donde hubo un cambio de régimen, o el mismo Afganistán. Es un claro ejemplo. Correcto. Donde se trató de implantar un cambio de régimen que al final de cuentas pasaron 4 administraciones, y estoy hablando en el contexto de Afganistán, para volver a retomar
los talibanes retomaron el poder. Talibanes. Y hoy están los talibanes. Y aquí es donde yo creo que se cierne la incertidumbre. Si los militares no pusieron ningún tipo de resistencia ante la captura de Maduro, posiblemente haya un cambio de régimen y una transición del gobierno. Ahora, la verdad, hay que decirla, todavía hay un aparato militar, y no solamente desde la parte ejecutiva, sino también desde las otras ramas del poder en Venezuela. Un ejemplo clarísimo es la Corte Suprema. Por citar un ejemplo, también una gran mayoría en la parte legislativa. Entonces, sí, la captura de Maduro es si lo ponemos en un término ajedrecista, pues fue tras el rey. Ahora, también hay que ver cómo se va a desenvolver esto, qué efecto dominó esto puede llegar a tener en Venezuela cuando los alfiles y los peones que todavía están manteniendo el poder en Venezuela. Diosdado Cabello ha salido a la calle, ha salido a la calle. Entonces, es decir, es un hecho histórico, ninguna duda. Ahora, ¿qué pasará a partir de ese momento? Ojalá, y espero equivocarme en mi apreciación, ojalá que los militares no pongan más represión sobre la oposición, porque esa también es otra de las incógnitas que se genera. Ante esta agresión, ahora el régimen va a posar de víctima y va a oprimir aún más a un pueblo, a un grupo de personas que de verdad exigen y desean un cambio en Venezuela. Espero estar equivocado en esa apreciación, porque antes de que las cosas cambien para bien, incluso podrían empeorar. Pero espero de verdad, con el corazón en la mano, que eso no llegue a ocurrir. Robert, y es que en realidad hemos visto un Diosdado que se dirigió ahora, vimos en un video corto que se dirigió a la nación, un Diosdado en una postura muy diferente a la que siempre hemos estado acostumbrados a ver. No fue un Diosdado incitador, no fue un Diosdado altanero, fue más bien un Diosdado cabizbajo, quizás resignado, por así decirlo. Y rodeado de militares, porque obviamente en la óptica eso es lo importante, y esto lo hemos visto en imágenes, aunque no está rodeado de un gran contingente militar, sí está rodeado de personas armadas, tratando de entablar algún tipo de seguridad dentro de la población, pero creo que nos ha tomado a todos por sorpresa. Muchos venezolanos pues todavía están despertando ante esta noticia que posiblemente cambie la historia de Venezuela, y no solamente de Venezuela, sino que también podría generar un efecto dominó en otros regímenes latinoamericanos, es particularmente el cubano, que claramente depende de Venezuela. ¿Qué va a ocurrir en Nicaragua? Pues esto también entra dentro de este juego, dentro del juego geopolítico. Y otra de las críticas que se le hacen, por ejemplo, a este tipo de operaciones es cómo cambiará esto en el tablero político a nivel internacional. Digamos, en el caso de China, que también ha expresado su intención de hacerse al territorio taiwanés. ¿Qué ocurrirá en el caso de Rusia con Ucrania? Y obviamente estamos hablando que son hechos completamente dispares a comparado o traerlo a la realidad de Venezuela. Pero tienen un denominador común, que es Estados Unidos. Exactamente, y es, por ejemplo, estos adversarios políticos que tiene Estados Unidos, pues ahora van a decir, bueno, ¿con qué cara nos van a decir a nosotros qué tenemos que hacer si ustedes acaban de sacar un gobierno que ante los ojos de China y ante los ojos de Rusia es un gobierno legítimo? Pero ahora, ¿qué nos van a decir ustedes, ya que ustedes emprendieron ese tipo de acciones? ¿Qué nos van a decir a nosotros cómo llevar a cabo nuestros planes geopolíticos? Espero no estar equivocado en esa apreciación, pero indudablemente eso también abre una compuerta ante una falta de lealtad o de adherirse a las leyes internacionales que precisamente apuntan a ese tipo de acciones, de que tiene que existir de verdad una agresión militar de un país hacia otro. Y en este caso tengo que decirlo, pues aunque sí han habido actividades del Tren de Aragua en Venezuela, como se ha dicho anteriormente, pero no hay una agresión como tal de Venezuela hacia Estados Unidos de forma militar, no la hay. Y aquí es donde yo creo que muchos analistas y muchos observadores y expertos en temas de relaciones internacionales le harán la crítica a Donald Trump, porque cuando no hay una agresión militar de una naturaleza, como lo hemos visto anteriormente, pues Estados Unidos, ¿cómo puede llegar a presentar este tipo de acciones ante la comunidad internacional, trayéndonos nuevamente a lo que vimos en Irak y en Afganistán? Robert Valencia, yo creo que usted nos ha puesto en contexto la palabra clave, que es prudencia y cautela.
y ver qué van a pasar durante los próximos días. Creo que esa es la clave de la situación de lo que ha ocurrido hoy en Venezuela. Quiero agradecerle, Robert Valencia, analista político internacional, por habernos acompañado tan tempranito este sábado en la mañana. Una noticia tan inesperada, pero tan esperada al mismo tiempo. Se estaba cocinando. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos estaba llevando a cabo este tipo de acciones militares en las aguas del Caribe era un preámbulo de lo que hemos visto hoy. Lo que pasa es que, como ustedes saben, pues sí, nos ha tomado por sorpresa en la madrugada del sábado, pero sí. Bueno, usted sabe que desde tempranito estamos en vivo desde la calle de Caracas. No había un alma en las calles de Caracas. Ya me informan que nuestra corresponsal Victoria Falcón ya al parecer, estamos tratando de establecer nuevamente comunicación con ella. Por lo menos ya hay gente en la calle. Nos estaban diciendo que ya se ve un poco más de gente a esta hora, exactamente aquí, hora del este, hora de Miami, son las 7:50 de la mañana, mientras que allá ya van siendo las